Bendigo a mis hermanos y amigos que siempre me han estado escuchando, Señor. Escuchando el mensaje, escuchando la palabra. Señor, los bendigo en tu nombre. Desato bendición sobre la vida de aquel que me está escuchando ahora. No importa, Señor, en la necesidad que esté, yo sé que tú tienes el poder. Ese hombre que está hundido en la miseria, en el vicio, en la desgracia. La mujer está huyendo de su familia, de sus hijos. Señor, pon tu mano divina sobre de ella. Esa madre llorando por un hijo que está en la cárcel. Ese otro hijo que tiene en la cárcel o en el hospital, hermana. Los médicos le han dicho que no hay solución, que no hay esperanza. Pero quiero decirle en el nombre de Jesús que aún hay esperanza. Porque hay alguien que tiene el poder para cambiar todas las cosas. Gracias, Señor, en esta mañana. Te alabo y te bendigo, mi Dios y mi Padre. Bendigo a los que están escuchando la radio, donde quiera que vayan, manejando ese camión, a trabajar con dolor de cabeza, cansado, quizás decepcionado. Pero ahora, Señor, que reciba poder, aliento y ganas de seguir viviendo. Lo desato en el nombre de Jesús. Dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de cintura. Esos ovarios, hermana, en el nombre de Jesús, reciba sanidad. Esas rodillas, Señor, pasa tu mano divina sobre de esas rodillas, Padre. Yo sé, Padre, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, le damos la gloria y le damos la honra a nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana hemos leído la palabra en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es el segundo libro de las Santas Escrituras. Éxodo significa salida, salida. La palabra de Dios nos dice a nosotros en esta mañana que cuando el pueblo de Israel llegó allá a la ciudad de Egipto, la palabra dice que eran 70 personas. Y había José estado allá por largo tiempo. Sus hermanos lo habían vendido. Jacob y 70 personas entraron allá a Egipto. Entraron porque había un hambre terrible. Se había desatado un hambre terrible sobre la tierra. Y la necesidad de comer los llevó a la ciudad de Egipto. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Egipto significa el mundo. La gente que no conoce a Dios. Los enemigos de Dios. Pero anyway, allí Dios, hermanos, porque cuando Dios está con nosotros, no importa a dónde vayamos, a dónde Él permita que vayamos. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra de Dios nos dice de que cuando llegaron allá a Egipto, mis amados, la Biblia nos dice que había estado un rey antes y ese rey era gran alero de José. Dios había bendecido a la ciudad de Egipto porque José había llegado como esclavo, pero Dios lo levantó, lo puso en alto y su nombre era mencionado por todos lados. Pero cuando murió ese rey y murió también José, se levantó otro rey, un demonio inmundo. Cuando dice la Biblia que ese otro nuevo rey se dio cuenta que el pueblo de Israel le contaron la historia o la sabía, yo no sé, pero la verdad es que cuando él se dio cuenta que el pueblo de Israel era mucho más fuerte que el pueblo de Egipto. La Biblia nos dice que tuvo miedo, tuvo temor y se trajo una idea a la mente y dijo: lo que hay que hacer aquí es que hay que hacer algo, tenemos que ser sabios. Nos hemos dado cuenta que el pueblo de Israel se ha estado multiplicando. Se ha estado multiplicando y si algún día hay una guerra, el pueblo se va a levantar en contra de nosotros y nos van a vencer. Alabanzas a su nombre.
Cuando venía meditando esta mañana en el carro, me levanté a las 3 de la mañana meditando en el Señor y viendo las maravillas, cómo y en qué manera el Señor trabaja. La palabra de Dios dice que el hombre tuvo miedo. Y me trajo Dios a la mente cuando el ministerio del Señor Jesucristo empezó con 12 hombres también. 12 hombres que no sabían lo que iban a hacer, hasta dónde Dios los iba a llevar. Y enlacé y endosé el mensaje con la vida mía también. Que hace 45 años el Señor me llamó, vine a los Estados Unidos. Nunca pensé que iba a ser pastor. Nunca pensé que iba a estar en la radio. Nunca pensé que iba a salir a nivel mundial por el internet. Pero eso se mueve no por los medios de los hombres, sino se mueve a través del poder de Dios y la manera en que usted se entrega, en la manera que usted se abandona y en la manera que usted le cree al Señor. La gloria y la alabanza es para nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Israel se estaba multiplicando y estaba multiplicándose. Y hermanos, entonces cuando el enemigo se dio cuenta, empezó a oír que el nombre de Jesús se menciona por acá y se menciona por allá. El enemigo trata de matar predicadores, trata de poner desánimo, desaliento, divisiones dentro de las iglesias, porque entre más predicadores mueren, menos predicadores habrán en las calles. Pero Dios tiene siempre algo, hermanos amados. En el tiempo de Moisés dice la Biblia que se levantó una ley para tratar de que el pueblo no siga multiplicándose. Hay una manera como hacerlo. Y es que cuando miren que lo están naciendo los nenes, si es hombre, que lo maten. Si es nena, pues déjenla viva. Salió una ley. Pero como Dios es Dios, la Biblia dice que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová Dios la respuesta de la lengua. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Y a Él no se le pasa nada por alto. El hombre siempre ha tratado de esquivar, tratar de hacer cosas contra la voluntad de Dios. Pero Dios conoce al hombre y Dios sabe cómo frustrarle los pensamientos, las ideas de los hombres. Alabo y bendigo el nombre de mi Padre Dios, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Sabía que dentro de esos niños que estaban siendo asesinados iban a ser el hombre, el caudillo, el hombre que iba a sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Y en esa época nace, dice la Biblia, que nace Moisés. Y cuando Moisés nació, era un niño lindo, un niño, hermanos, que caía bien. Y la madre, dice la Biblia, que lo escondió, me parece que por 6 meses. Pero los niños no se pueden quedar en una cunita. Los niños tienen que crecer. Y aunque uno trate de esconderlo, no puede. Los niños se encaraman en las puertas, se encaraman en los cercos. Por mucho que lo hubiera querido tener escondido, el niño tenía que salir al patio a jugar y se tenían que dar cuenta que había un niño allí. Y entonces ella se ideó, no porque ella lo pensara, sino siempre Dios usa un medio. Y ella dijo, voy a hacer una arquilla, lo voy a tirar al río, pero voy a poner a una de sus hermanitas a que lo cheque, a ver qué es lo que pasa. Dios trabajando. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos dice que el pueblo de Dios se multiplicaba. La iglesia cristiana, la iglesia evangélica, hermanos amados. La vez pasada llegamos a un lugar de apartamentos, y cuando vieron que llegamos a hacer un culto a una casa, a un apartamento, los de los apartamentos dijeron, ya llegaron los evangélicos aquí. Y los evangélicos se multiplican como las cucarachas. Y es una de las verdades terribles. El evangelio es algo que tiene poder. La palabra de Dios es viva.
Y cuando nosotros hablamos del Evangelio, la gente escucha y la gente se agrega, porque el mensaje del Evangelio trae, hermanos, consolación, trae seguridad, trae paz, rompe cadenas, cambia las vidas, transforma. Y eso era lo que al pueblo de Egipto no le gustaba. Y empezaron, dice la Biblia, a ponerles tareas grandes para ver cómo los desanimaban. Pero entre más tenían tareas grandes, más se multiplicaban. El enemigo se ha levantado. Trae montones de babas para tratarlos de meter dentro de la iglesia. Pero vemos hombres todavía parados en la brecha. Y que lo oigan los demonios inmundos en el nombre de Jesús y en el poder de la palabra. Que habemos hombres todavía parados y creyendo en lo que la palabra de Dios nos dice. No importa cuánto se levanten las olas del mar, cuánto sople el aire, el viento. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre del Cordero Divino. Hay poder en ese nombre, que es un nombre que es sobre todo nombre. No importa qué nombre tengan los demonios mayores, el nombre de Jesús es mucho más grande, porque dice la Biblia, mayor. Hay un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre que se le asemeje a ese nombre, el nombre de Jesús. Y en ese nombre dice la Biblia que toda rodilla se dobla en el cielo. Los ángeles le hacen reverencia. En la tierra los hombres nos arrodillamos delante de Él. Y en los infiernos los demonios inmundos tienen que confesar que Jesucristo es el Señor y que Él tiene el poder. Y cuando una iglesia, un hombre, una mujer, una congregación se mantiene en este sentir y en esta confianza, en lugar de menguar, la iglesia tiene que crecer. Si no crece en número, crece en poder, crece en sabiduría, crece en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y esto era lo que hacía el pueblo de Israel. Sabían, estaban como esclavos, pero sabían que no eran de allí. Pasaron 40 años. Moisés había sido instruido en el palacio del faraón. Pero dice la Biblia que cuando ya tuvo edad salió a ver cómo eran maltratados sus hermanos. Y él tenía el poder, él tenía la oportunidad. Dios lo había llevado por alguna razón allí al palacio. Y estudió las leyes de los egipcios. Y estuvo en los buenos institutos, en las buenas escuelas privadas. Pero él tenía algo diferente. En el corazón de Moisés estaba que no era esa la razón por la cual Dios le había reservado la vida. Dios tenía un propósito grande con él. Lo mismo te digo en esta mañana. Tú no estás escuchando el programa por casualidad, ni lo estás escuchando por una coincidencia. Estás escuchando el programa porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y Dios por medio de mí te dice, y por medio de la radio, que Él nunca te ha dejado y que Él siempre te ha ayudado. Y que no debes de caminar con temor, porque yo soy tu Dios, dice, yo soy tu Padre, no temas, porque yo soy tu Dios. Y esto es un tiempo en el cual tú debes de levantarte y empezar como Moisés se dio cuenta. Pero Moisés cometió errores también. Cuando él vio que sus hermanos estaban maltratando a uno de sus hermanos, vino y lo defendió, y por defenderlo mató al egipcio. Y eso de matarlo tuvo que hacerlo que huyera. Había estado en la escuela de allá de Egipto estudiando leyes, pero necesitaba ir a la escuela de Dios. 40 años había estado estudiando la ley de los egipcios. Ahora tenía que ir a la escuela de Dios, allá en el desierto, aprender el teje y maneje.
Para poder guiar a una iglesia, para poder, hermanos, que una iglesia se mantenga o que el pueblo se mantenga en bendición, necesitamos ir antes que los institutos, ir a la escuela del Señor. A los 40 años después, Dios lo llama. Dios lo llama ya con capacidad para sacar al pueblo de Israel. La palabra de Dios nos habla que el pueblo de Israel se multiplicaba, se multiplicaba. Lo que dije al principio, Jesucristo vino y en la misma condición, en la misma situación. Cuando Herodes nació, cuando Moisés nació, había una matanza de niños. No querían que se multiplicara el pueblo cristiano, el pueblo de Dios. Lo mismo que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y oyó Herodes que había nacido un rey. Y dijo: ¿un rey? ¿Dónde? ¿Dónde nació ese rey? Díganme pronto para que yo vaya y le adore a él también. Y como no lo encontró, la Biblia nos dice que empezaron a matar a los niños para ver si dentro de esos niños que mataban aparecía el Señor Jesucristo. Siempre la iglesia cristiana, la doctrina verdadera, siempre ha tenido, hermanos, grandes enemigos. Se levanta Faraón, se levantan los hijos de Anac, se levantan los filisteos, se levanta cualquier cosa con tal de impedir que la iglesia siga creciendo. Pero la palabra nos garantiza que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. La iglesia sigue caminando. Y hoy en día, mis amados, la iglesia evangélica es el ejército más grande. No hay ejército tan grande como el ejército de Dios. Ahora que estoy predicando, hermanos, en este momento, las 9:33, a esta misma hora, alrededor del mundo, habrán otros como yo predicando el evangelio. No importa quién caiga y quién se levante, la iglesia sigue caminando. Y hay hombres que el enemigo los va a matar, pero mata a uno y salen 10, salen 100. Porque la iglesia nunca dejará de ser. El evangelio es poder. Poder para salvación. El evangelio no es una religión. Si fuera una religión, ¿qué tiempo se hubiera deshecho? Pero el evangelio no es una religión, ni es una secta religiosa. El evangelio es poder. La gente de allá afuera, el más incrédulo, el hombre más perverso, sabe que el evangelio es poder. Sabe que el hombre que entra al evangelio, Dios lo transforma. El hombre, la mujer cambia. Allá mismo afuera oigo la noticia de la gente, dice: vaya a la iglesia evangélica. Ahí con los evangélicos, ahí lo van a sanar. Nosotros vimos a fulano que era un borracho, un drogadicto, pero cuando se metió ahí cambió. La gente sabe. Y cuando yo predico el evangelio en la calle, la gente llora, los hombres lloran. Lloran cuando estoy hablando del poder. Pero cuando les digo: ¿quiere aceptar al Señor?, me dicen: no. Porque para hacer eso hay que pensarlo bien. La gente sabe que el evangelio no es una religión gacha, el evangelio es poder. Y el que se mete a este poder, dice la Biblia, que si pone las manos sobre el arado y vuelve a ver hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. Porque desde el tiempo de Juan el Bautista, al reino de los cielos se le hace fuerza, y son los valientes los que lo arrebatan. Dios no llama a hombres cobardes, no llama a hombres nahuilones, llama a hombres que son hombres de una sola pieza, que se paran en la brecha y le dicen a los demonios inmundos: en el nombre de Jesús los echo fuera. Porque Dios nos ha dado ese poder para sanar toda enfermedad, echar fuera todo demonio, espíritus inmundos de hechicería, brujería, santería, cualquier demonio inmundo, en el nombre de Jesucristo y en el poder de la palabra. No importa qué enfermedad tengas, no importa qué demonio te haya atado, pero si tú vienes en el nombre de Jesús y confías
en el poder del evangelio y te acercas a un hombre que no habla solo hablar, sino que vive lo que habla. Cuando yo vivo lo que hablo, entonces Dios me responde. Y miro las maravillas de mi Señor. Miro cómo Dios, el evangelio, la iglesia sigue creciendo. La iglesia sigue creciendo. Hay problemas, el mundo se está hundiendo. La gente dice, estoy en quiebra, la economía se ha venido a pique, no hay trabajo, no hay nada. Yo tengo 5 años de no trabajar y nunca he dejado un día de no comer. Quizás usted piensa y dice, porque se está comiendo los diezmos. Te reprendo, demonio inmundo, si estás pensando eso de mí. Te reprendo en el nombre de Jesús y en el poder de la palabra. No vivo del evangelio. El evangelio lo predico por gracia. No lo predico por hambre, ni lo predico por envidia, ni lo predico por egoísmo. No tengo venta de chorizo ni de pupusas en la iglesia. Me gusta ser un hombre delicado, porque cuando Dios me llamó al evangelio, me llamó como llamó a Moisés. No a meterme en babas, a meter una aguja con una puntada y con un hilo, cuando meto la aguja me jalo algo. No. Reprendo todo demonio inmundo que piense eso contra mí, en el nombre de Jesús y en el poder de la palabra. Y eso es lo que Dios me ha ayudado y me ha bendecido, porque el demonio inmundo no ha logrado meter nunca en mi corazón ese microbio inmundo. Y donde quiera que me paro, levanto mis manos, que no soy carga para nadie. Y por eso predico el evangelio con libertad en el nombre de Jesús. El pueblo de Israel iba creciendo, pero hermanos, crecían porque los hombres creían en el poder de Dios. No estaban, hermanos, jalando cosas mundanas, ni estaban haciendo esto, estaban haciendo lo otro. Estaban viviendo, dice la Biblia, que estaban en persecución. Pero entre más los oprimían, más se multiplicaban. La iglesia todo el tiempo ha sido así. Pero Dios nunca nos ha dejado. Y al contrario, cada día se añaden a la iglesia los que deben de ser salvos. Alabanzas a su nombre. Bendigo a 4 hermanos que ayer estuve hablando con ellos. Hermanos, Dios tiene algo para ti esta mañana. Tú eres un hombre de poder. Dios tiene un plan y un propósito contigo. Si estás escuchando el mensaje, si estás oyendo la palabra, es el último mensaje, óyelo bien. Es el último que estoy predicando en la radio 1900 AM. Es el último. Y es el último mensaje del año que estás oyendo. Excepto que mañana o pasado llegues a la iglesia, vas a oír más mensajes. Y eso es lo que te recomiendo. Que no te quedes con el último mensaje. Sigue escarbando. Mientras sigas buscando, vas a seguir descubriendo cosas nuevas. Y eso es lo que Dios quiere de ti. Te tiene ahí estático oyendo el mensaje porque Dios tiene un propósito contigo. Quizás el enemigo te ha desanimado, te ha sacado de las iglesias, te has ido peleando con el pastor, te puso disciplina y por no obedecer te fuiste de la iglesia, andas brincando como cabro, pero Dios te está esperando. Él dice, yo nunca te he dejado, yo siempre te he ayudado. ¿Por qué andas así? Sufriendo porque quieres. Regresa, yo te sigo esperando. Él quiere que crezcas espiritualmente. Así como se multiplicaba el pueblo de Israel, así quiere Dios que crezcas espiritualmente en su camino. Que seas un ganador de almas. Que te conviertas en un modelo. Delante del mundo y delante de la iglesia y delante de tu familia y delante de ti mismo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si quieres llamar esta mañana, quiero orar por ti. Quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Te quiero bendecir. Antes que este año se vaya, quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Te quiero desatar de esa cadena, de ese vicio inmundo que te ha arrastrado. Estás buscando cómo huir. Quizás eres una señorita que estás embarazada. Las enemigas, las amigas, tus amigas aparentemente te han dicho que vayas a abortar. No lo hagas. Es mejor que esperes, Dios nunca te va a dejar. Si lo haces, después de 5 años o 3 años vas a estar sufriendo. Cuando mires a alguien
con un nene de 3 años, te vas a imaginar, así estuviera mi nene. Y te aseguro que eso nunca se borrará de tu corazón. Es mejor que no lo hagas. Quizás un hermano buscando la muerte ya no aguanta esta vida. No la aguantas porque estás haciendo las cosas tú. Si esta mañana llamas y te unes con el Señor, Dios te levanta. Te da más ganas de vivir. Dios te va a abrir puertas. Pero tienes que buscar. Buscadme, dice el Santo, y me hallaréis. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Marca el 301, 313, 0909. Perdón. Permíteme. Dios le bendiga. En el nombre del Señor y en el poder de la palabra. Mira, Señor amado, en esta mañana a mi hermano Padre. Aquí lo traigo delante de tu presencia. En el nombre de Jesús y en el poder de la palabra lo bendigo. Pon tu mano divina sobre él, Señor. Levántalo, Señor amado, que este año que viene, Señor, sea un año de victoria. Dios le bendiga. Un año de volver. Un año de empezar. ¿En qué le podemos Un año de servir, volver a empezar, de levantarse. Lo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús y en el poder de la palabra. Que reciba la bendición tuya, Padre. Lo bendigo en tu nombre y lo declaro libre y lo declaro en victoria y lo declaro sano. Permítame un momento. Que hoy, Señor, este Permítame día un momento. sea un día que empiece a ver, Señor, la claridad. Que empiece a ver, darse cuenta que nunca lo has dejado. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Dios le bendiga.